Esperamos hasta 12:05 para que se lleguen a conectarse todos para empezar, ¿les parece? Sí, tengo que poner aquí. Bueno, si les parece, vamos comentando. Les queríamos en principio agradecer desde la sala de docencia la participación, especialmente a los disertantes
y a todos los participantes por conectarse hoy y compartir este segundo Ateneo que le llamamos interdisciplinario sobre COVID. Vamos a conversar hoy sobre PIMS y seguimiento, sobre todo en pacientes de terapia, y nuevos tratamientos. Entonces van a participar del mismo el servicio de reumatología, de terapia intensiva y de farmacia, ¿sí? En este orden. Así que bueno, esperemos que todos podamos aprender mucho y las preguntas que quieran hacernos las van escribiendo en el chat y bueno, les damos la palabra a la gente, a las residentes de reumatología que nos van a compartir su experiencia. Hola, buen día. A ver si puedo compartir. A ver. ¿Ahí se ve? Sí, Micaela. A ver. Ahí está, ahí se ve, ¿no? Perfecto. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Micaela Montecuco, soy residente de segundo año de reumatología y junto con mi compañera Valentina Pierotti, que es residente de primero, vamos a presentar nuestra experiencia de COVID, puntualmente de PIMS, en nuestro servicio desde que comenzó la pandemia. Puntualmente vamos a hablar hoy de la estadística que llevamos en el servicio, junto con el servicio de terapia, pero vamos a hacer un repaso muy breve de la definición de PIMS, de las formas de presentación y acá capaz de tenernos un poco en la estadística que hay en Estados Unidos y en Inglaterra como para poder comparar con nuestra población. Y todo esto también muy breve, manifestaciones clínicas, exámenes complementarios para apoyo al diagnóstico y manejo terapéutico. Bueno, para empezar, bueno, todos sabemos que hay un protocolo que se armó el año pasado en el hospital multidisciplinario y hay 3 definiciones de PIMS que se fueron dando durante el año pasado. Nosotros la que usamos actualmente es la de la OMS, que habla de niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años con fiebre de más de 3 días de evolución y 2 de los siguientes: erupción cutánea y conjuntivitis o conjuntivitis bilateral no purulenta y signos de inflamación mucocutánea. Voy a dejar esto acá. Hipotensión o shock, disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis, anomalías coronarias, todo demostrado por ecografía o elevación de troponina y ProBNP. Síntomas gastrointestinales agudos como diarrea, vómitos y dolor abdominal y evidencia de coagulopatía en un coagulograma o por el aumento de dímero D. Todo esto sumado a marcadores elevados de inflamación como la eritrosedimentación, PCR y procalcitonina. Obviamente descartar otra causa microbiana de inflamación, incluyendo sepsis y shock por estáfilo y estrepto, y la evidencia de COVID-19 con PCR o serologías positivas y el contacto estrecho también, que lo incluye en esta definición, de alguien que haya tenido COVID dentro de las 4 semanas previas, más o menos. Bueno, entonces, esto es lo que les comentaba. Hay un estudio que se hizo en Inglaterra, la autora es Elizabeth Whittaker, y este estudio fue uno de los más importantes porque en la vista de una nueva enfermedad de la que nada se conocía, ella propone 3 formas de presentación que pueden tener los PIMS. Un grupo con shock, un grupo tipo Kawasaki-like y un grupo con fiebre e inflamación. Ella lo que hace en esta serie de 58 pacientes con PIMS entre el 23 de marzo y el 16 de mayo del 2020, luego de que ellos tengan el pico de COVID, en 8 centros de Inglaterra, el PIMS, al compartir mucha clínica y laboratorio con otras enfermedades como Kawasaki, como shock tóxico y como Kawasaki con shock, propone esto de comparar estos 58 pacientes en este rango de tiempo con estas 3 otras patologías, Kawasaki, shock tóxico y shock con Kawasaki, entre el 2002 y 2019 previo a la pandemia. ¿Para qué? Para poder buscar alguna diferencia clínica de laboratorio que nos ayude a interpretar más esta nueva enfermedad.
Entonces, de ahí surge estas 3 formas de presentación que también están escritas en el protocolo del hospital. Lo que vio en esta serie es que de los 58 pacientes, la infección por SARS-CoV-2 se manifestó en un 78%, con PCR positiva o con serología positiva, predominaba la serología positiva, y en esta serie predominó la edad de 9 años, menor para los que tenían el fenotipo de CAUA, predominó el fenotipo de shock en 29 pacientes, seguido por inflamación y fiebre en 23, y en menor medida la manifestación tipo CAUA en 13. En esta población predomina la población femenina en más de la mitad de los casos. La manifestación abdominal con diarrea fue la más frecuente, seguido del rash, seguido por shock, seguido por vómitos e inyección conjuntival, y después, en menor medida, las otras manifestaciones. Ahora vamos a hacer la comparación, qué es lo que vimos nosotros acá en nuestro servicio. En cuanto al tratamiento, sin duda es que la manifestación de shock fue la que requirió inotrópicos y mayor ventilación y mayor medicación. La manifestación más grave. Y acá el 71% recibió gamma, 64% corticosteroides y un 19% que recibió medicación biológica. Y en esta cohorte el 14% tuvo compromiso coronario. Esto es importante porque ella lo que pone en estos cuadros muy visualmente es comparar lo que pasó con los PIMS y con las otras 3 entidades que ella quiso hacer la distinción. En este primer gráfico lo que habla es que, lo que decíamos recién, la edad media fue los 9, acá está marcada, comparado con las otras 3 manifestaciones. Y lo que predomina en el PIMS es que tenían mayor porcentaje o valor de PCR, menor de albúmina, más linfopenia, menor recuento de plaquetas, anemia también, acá no lo marqué, pero eso también lo demostró con esta comparación de esta N tan importante, y ferritina, troponina y dímero D, comparado con las otras entidades, más aumentadas. Entonces, de esto lo que nos concluye, nos quiere decir, es que el PIMS sí se parece al CAUA, se parece también al CAUA con shock y al shock tóxico, pero en esta la edad es más elevada, tienen más compromiso gastrointestinal, en general pueden evolucionar más rápidamente con más frecuencia al shock, más linfopenia, que es una marca registrada del COVID, más anemia y PCR, ferritina, troponina y dímero D aumentados. Esta otra cohorte de Estados Unidos es un poco más amplia, de 168 pacientes. Acá predominan el género masculino, se hizo en 26 estados entre el 15 de marzo y el 20 de mayo, también cuando ellos tuvieron posterior al pico de COVID. Vieron casi lo mismo, el 70% tenían demostrado la positividad por SARS-CoV-2, tanto en PCR o serología, y ese 30% que faltaba refería a un contacto previo o un contacto estrecho. Acá, de estos 168 pacientes, la mitad fueron masculinos comparado la diferencia de la de Whitaker, y la edad fue 8.3, parecida. Y las manifestaciones lo mismo, cardiológica, gastrointestinal, hematológica en tercer lugar, comparando, y mucocutánea y respiratoria seguían en frecuencia, pero gastrointestinal sigue siendo una manifestación predominante. De laboratorio, no me detengo mucho en esto porque vieron exactamente lo mismo que la otra corte. Para repasar un poco la clínica, entonces, estamos de acuerdo que la manifestación gastrointestinal es muy frecuente, con vómitos, dolor abdominal y diarrea. Predomina también el rash, un exantema polimorfo, la conjuntivitis sin secreción y bueno, el compromiso coronario, que puede ser cardíaco, como disfunción, síncope, hipotensión, shock o miocarditis. Y en menor medida las otras, cefalea y confusión, edema de labios, enantema y odinofagia, edema de manos y pies, los síntomas respiratorios que en las 2 cohortes quedan bien abajo en el porcentaje, y la linfadenopatía. Obviamente que en un paciente que empieza con fiebre y con estas manifestaciones clínicas hay que pensar en el PIMS, porque estamos en una pandemia donde hay muchos casos por día, pero también hay que descartar las otras causas. Kawasaki, común, no relacionado a COVID, shock tóxico, sepsis, una activación macrofágica por esta exageración que tienen de inflamación en el laboratorio, y descartar también otros virus. Como comentaba al principio, son pacientes que pueden evolucionar a shock, así que es importante inicialmente hospitalizarlos,
para hacerles un laboratorio y ver con qué entidad van más de la mano y hacer un control cardiológico que apoya también al diagnóstico. Después, si está bien, se puede seguir ambulatorio, pero inicialmente verlo hospitalizado. Esto ya lo sabemos, lo hago muy breve. Siempre que entra un paciente con sospecha de PIMS, demostrar el COVID de alguna manera, tanto por PCR, serologías, y si cierra mucho para PIMS y no podemos rescatarlo, repetir la serología a los 14 días, descartar otras infecciones, siempre guardar un tubito de químicas, porque primero para serologías virales y también porque es un paciente que capaz necesite gamma, entonces está bueno tener por si queremos agregar algo después. Y esto de laboratorio, hemogramas que evidencian la linfopenia y la anemia, los parámetros de inflamación, el hepatograma, que a veces pueden tener elevación de transaminasas, función renal, ionograma, glucemia, gases para el paciente que esté más comprometido, una LDH, ferritina, que dijimos también que es una de las marcas del PIMS, toda la función de la coagulación y troponina y proBNP, esto también más en consenso con el servicio de cardiología. El corazón tiene que ser estudiado con ecocardiograma y electro siempre que se sospeche en PIMS, y obviamente que si hay compromiso respiratorio o gastrointestinal, se harán exámenes complementarios para esos dos compromisos. Bueno, el manejo, en todas sospechas, si uno piensa que puede ser de origen bacteriana, comenzar con antibióticos por más que también pueda ser un PIMS, después el antibiótico se puede suspender una vez que no se rescate nada, y los tratamientos que nosotros vamos a usar son la gamma y los corticoides. Entonces, otra vez, muy brevemente de esto, porque ya lo venimos hablando hace rato, pero los tratamientos que nosotros podemos hacer son la gamma a 2 gramos kilo endovenosa, en 10-12 horas, lenta, y para el paciente que tenga más compromiso, los que estén en terapia o con compromiso hemodinámico, se pueden hacer en 2 días también, teniendo en cuenta la cantidad a veces que suma de líquido al pasar una gama. Y considerar una segunda dosis para los que no respondan. ¿Qué significa que no respondan? Que a las 36 o 48 horas sigan febriles, con parámetros de inflamación en ascenso o con algún compromiso cardiológico severo. Otra de las cosas que podemos usar son los corticoides, a veces combinados con la gamma. Para el paciente que esté grave, sin duda va a necesitar pulsos, no siempre se necesitan pulsos, pero para el paciente grave, la metilprednisolona en pulsos endovenosos entre 10 y 30 miligramos kilodosis, máximo 1 gramo, y se puede pasar entre 3 a 5 días continuos. Después de los pulsos siempre dejamos corticoides, 1 miligramo kilo día, de meprednisona hasta que vaya mejorando y eso el descenso va a ser gradual. En los pacientes que tengan un fenotipo tipo Kawasaki-like, hay veces que se pueden combinar corticoides también endovenosos, no en pulsos, a veces no en pulsos, teniendo en cuenta que a veces pueden tener algún grado de resistencia a la gamma. ¿Qué nos dice a nosotros que pueden llegar a tener resistencia a la gamma? Aquellos varones menores de 12 meses con PCRs elevadas, plaquetas menores a 300.000, transaminitis y un sodio menor a 133. En estos casos se puede empezar también junto con la gamma, aunque no sea severo, pensando que puede resistir al primer tratamiento. Y si falla todo esto, todavía tenemos la oportunidad de hacer tratamiento biológico. En los casos que presenté habían usado anakinra, que es un antagonista del receptor interleuquina 1. No lo tenemos en Argentina, pero sí lo que tenemos nosotros y en el hospital también es tocilizumab, que bloquea la respuesta a interleuquina 6, muy importante para esos pacientes que están muy inflamados y que tienen un laboratorio de mucha inflamación. Otra cosa que se puede hacer para los fenotipos más Kawasaki-like es el bloqueo de anti-TNF, que bueno, nosotros hasta ahora no tuvimos que hacer eso. Y otra de las cosas que hacemos, más también para los fenotipos Kawa-like, que ahora Valentina nos va a comentar un poco de eso, es agregar la aspirina cuando tienen más de 100.000 plaquetas, inicialmente entre 50 y 80 miligramos kilo día cada 6 horas vía oral, hasta que el paciente permanezca 48 horas afebril, y luego pasar a una dosis antiagregante entre 3 y 5, en una sola dosis oral. Esto nosotros lo mantenemos hasta las 6-8 semanas del diagnóstico y después se puede suspender, pero obviamente la suspensión va a ir de la mano de una mejoría clínica, de laboratorio y también con un ecocardiograma. Obviamente que hay pacientes que necesitan anticoagulación y eso
lo comentamos más con el servicio de hematología y lo sigue más el servicio de hematología. Bueno, hasta acá el breve repaso y ahora va a seguir Valentina con la estadística que tenemos hasta ahora en el servicio. A ver si dejo de compartir. No, acá. Bueno, buen día para todos. ¿Ahí ven la presentación? A ver. Sí, Valen, se ve. Perfecto. Bueno, buen día para todos. Mi nombre es Valentina Pierotti, yo soy residente de primer año del Servicio de Reumatología y voy a pasar a comentarles nuestra experiencia con respecto a los pacientes que tuvimos con PIMS en este hospital. Nos parece interesante realizar la comparación de nuestra serie de pacientes con el estudio que habló Mica, que fue uno de los estudios más importantes publicado el año pasado en Londres, que tuvieron un total de 58 pacientes entre los meses de marzo y mayo del año pasado. Nosotros tuvimos un total de 20 pacientes, el primer caso reportado en agosto del año pasado hasta mayo de este año, fue todos los pacientes que hemos visto. Con respecto al sexo, en nuestros pacientes predominó el sexo masculino en un 55%, con un promedio de edad de 7,6 años y un rango que fue de 1,3 a 15,1 y un promedio de días de internación de 9,35 días. Al evaluar el estudio, el rango de edad fue muy similar, de 9 años, con un rango de 5,7 a 14 años, pero en ellos predominó el sexo femenino. Dentro de los fenotipos que ya habló Mica, en el estudio predominó el fenotipo shock, seguido del fenotipo inespecífico con fiebre e inflamación, y por último el fenotipo Kawasaki. Nosotros en nuestros pacientes tuvimos el 50% desarrolló el fenotipo Kawasaki, seguido del fenotipo shock en un 40%. Luego tuvimos un paciente que desarrolló el fenotipo inespecífico y un paciente que se lo interpretó como COVID agudo debido a una neumonía con derrame pleural. Dentro del compromiso clínico, nuestros pacientes, el 100% desarrolló fiebre durante la internación, y esto también coincide con los pacientes publicados en este estudio, donde comentan que todos los pacientes presentaron fiebre persistente durante 3 a 19 días. Dentro de las manifestaciones cutáneas, en el estudio predominó el rash en un 52%, seguido de la inyección conjuntival en un 45% y el compromiso mucocutáneo en un 29%. En coincidencia con nuestros pacientes, también predominó el rash en un 34%, seguido de la inyección conjuntival y el compromiso mucocutáneo. De las manifestaciones gastrointestinales, lo más frecuentemente reportado fue el dolor abdominal y la diarrea, seguida de los vómitos, que también coincide con nuestros pacientes. En un 28% desarrollaron vómitos y diarrea y lo más frecuente fue el dolor abdominal. De las manifestaciones hematológicas, vimos que en un 49% presentó anemia, seguida en un 33% de linfopenia, que es lo más frecuente que se encuentra en estos pacientes. Y de las manifestaciones cardiovasculares, vimos que el 55% desarrolló pericarditis, siendo más frecuente el derrame pericárdico leve. Solo un 5% desarrolló alteración coronaria con dilatación de las coronarias. De las manifestaciones musculoesqueléticas, un 23% de los pacientes desarrolló mialgias, solo un 9% artralgias, y de las manifestaciones respiratorias fue el paciente que comenté previamente que desarrolló neumonía con derrame pleural. El resto de los pacientes cursó sin manifestaciones respiratorias, que también es lo más frecuentemente descrito. Dentro de las manifestaciones neurológicas, un 10% desarrolló cefalea e irritabilidad. Con respecto al laboratorio, en el estudio se describió que en un 26% de los pacientes desarrollaron PCR positiva y el 83% cursó con IgG positiva. Nuestros pacientes también coinciden con este reporte. El 50% presentó PCR negativa y dentro de las serologías el 70% de los pacientes encontramos la IgG positiva. Al hablar del manejo terapéutico, se describe que recibieron gamma globulina en un 71% y en un 64% corticoides.
De nuestros pacientes, el 75% recibió gamma globulina, teniendo en cuenta que el fenotipo Kawasaki fue el más frecuente. Dentro de los corticoides, el 70% recibió corticoides. La aspirina, dosis antiinflamatoria, la recibieron un 45% de los pacientes y el tratamiento antibiótico, teniendo en cuenta que debe cubrirse, el 85% de los pacientes recibió este tratamiento durante su evolución. Y con respecto a la evolución clínica de los pacientes, el 70% cursó su internación en unidad de cuidados intermedios, solo el 30% de los pacientes, es decir, 6, tuvo que ingresar a unidad de cuidados intensivos. Bueno, entonces para finalizar queríamos comentarle o recordarles que el PIMS es un síndrome hiperinflamatorio que afecta a múltiples órganos secundario al COVID, por eso es importante siempre evaluar al paciente en su totalidad. Y concluimos que nuestra serie de pacientes comparte tanto características clínicas y de laboratorio similares con respecto a las series publicadas en la literatura, y que el tratamiento de esta patología debe instaurarse tan pronto como sea identificada la enfermedad para prevenir complicaciones, ya sea a corto, a mediano y a largo plazo. Bueno, muchas gracias. Gracias, chicas. Paso con esto, ¿no? Hola, ¿cómo les va? Soy Pablo Castellani de Terapia Intensiva. Para continuar con la presentación que hizo el servicio de reumatología, voy a presentar este grupo de pacientes que con el síndrome inflamatorio asociado a COVID debieron ingresar a terapia intensiva. Como dijeron en la presentación, 6 pacientes requirieron su ingreso a cuidados críticos. La edad fue entre 4 y 11 años. La mayoría fue de sexo femenino, 4 contra 2. Ningún paciente, salvo uno, tenía comorbilidad. Un paciente femenino de 8 años tenía un antecedente de hacía 2 o 3 años haber padecido un síndrome nefrótico, pero no había comorbilidades en el resto del grupo. Y las características de los pacientes que ingresaron, en todos, predominó el fenotipo con shock, ¿no? Con afectación cardiovascular, que es la clave para el manejo inicial de estabilización del paciente. Si bien no fue un shock prolongado, la mayoría requirió, al ser refractario a volumen, el goteo de inotrópicos, que en general se inició en la sala de internación y continúa en terapia intensiva. Y el promedio de días que requirieron los profesores fue entre un promedio de 3 días. El soporte respiratorio estuvo asociado bien al manejo de shock en 4 pacientes con la utilización de máscara con reservorio para optimizar la disponibilidad de oxígeno en los tejidos, y 2 pacientes tuvieron impacto respiratorio y requirieron asistencia respiratoria, uno durante 6 días y otro durante 4 días. Hubo también, en la mayoría, afectación de piel y mucosa, como dijeron, con conjuntivitis, rash o mucositis, y también el frecuente síntoma de afectación gastrointestinal con vómitos, dolor abdominal o diarrea. Un paciente tuvo compromiso de la función renal,
probablemente también asociado al cuadro de shock, que revirtió en la medida que la inestabilidad fue solucionándose. Todos los pacientes tuvieron fiebre y ninguno tuvo aislamiento en los cultivos como también como criterio de diagnóstico, ¿no? Que no haya una causa justificada bacteriana. Y como es lógico, todos recibieron antibiótico terapia empírica hasta confirmar el cuadro. Los marcadores inflamatorios presentaban las características que fueron presentadas recientemente, con una elevación de PCR, procalcitonina, dímero D, eritro, linfopenia. No había gran alteración en la coagulación. Tampoco tuvimos afectación en la troponina en marcadores cardiológicos. La evolución en general de este grupo de pacientes fue buena, como el resto de las series que están publicadas. No hubo complicaciones, la estadía en la terapia intensiva fue relativamente corta, alrededor de la máxima una semana, entre 3 y 5 días en general. Y el tratamiento inmunomodulador indicado por el servicio de reumatología en estos 6 pacientes fue gamma globulina y corticoides, ya sea por vía endovenosa o por vía oral. También se valoró a los pacientes por el servicio de cardiología, donde no obtuvimos datos de afectación ni en el ecocardio ni en el electrocardiograma. La afectación cardiológica es la que en la bibliografía figura como los pacientes que fallecieron tenían afectación cardiológica, pero bueno, gracias a Dios en este grupo de pacientes no hubo compromiso cardiológico. Entonces, siempre debemos pensar ante un paciente con fiebre persistente, marcador de inflamación y evidencia de disfunción orgánica en la posibilidad de este síndrome asociado a COVID. Se da en general posterior al cuadro agudo. El cuadro agudo es típico en la población adulta y este síndrome postinflamatorio está asociado a la población pediátrica. Con una gran cantidad de manifestaciones clínicas asociadas a toda esa tormenta inflamatoria que se produce en estos pacientes. Y una de las cosas que como terapista teníamos que remarcar es la necesidad de un manejo adecuado del shock, una reversión del fallo multiorgánico para luego dar paso al tratamiento específico en forma conjunta. Y todo este manejo de esta patología requiere el trabajo multidisciplinario de muchos servicios, ya sea para el diagnóstico diferencial, para la estabilización, para la identificación de complicaciones y su tratamiento, o para la indicación de inmunomoduladores, y por supuesto el seguimiento posterior de esta patología, que hay que realizar un seguimiento sobre todo por cardiología para controlar la posibilidad de la aparición de complicaciones a nivel de este órgano. Inicialmente, como todo shock, es necesario seguir los algoritmos que mejoran la evolución y disminuyen la posibilidad de complicaciones. Siempre iniciar, como hemos estado remarcando, la necesidad de iniciar un tratamiento antibiótico terápico para evitar no tratar una sepsis. El manejo y la disponibilidad de oxigenoterapia en estos pacientes, inicialmente con oxígeno alto flujo,
Y en caso de requerir la invasión de la vía aérea, también considerar que el paciente en shock, al requerir la intubación, existe la posibilidad de un colapso y una descompensación sobreagregada por la presión positiva a nivel del pulmón. El paciente está en un equilibrio lábil y los sedantes, la intubación y el cambio de esta interacción cardiopulmonar puede desencadenar el colapso. Entonces, considerar siempre la secuencia de intubación rápida y la expansión previa al procedimiento de la vía aérea. Si el paciente no responde a volumen, debemos iniciar el soporte hemodinámico con vasopresores. Adrenalina o noradrenalina son las drogas iniciales, de acuerdo a la característica del shock. Y en caso de ser necesaria la administración por acceso venoso, por periférico, en la sala, considerar siempre que esté en una dilución 10 veces a la habitual que solemos usar en terapia. Considerar este síndrome inflamatorio postinfeccioso asociado a COVID. Hemos visto los distintos fenotipos. Siempre pensarlo ante un paciente febril con 3 o más días de evolución. Considerar los diagnósticos diferenciales. Una posibilidad que está descrita en la bibliografía es la presentación como abdomen agudo. Algunos pacientes, no en este hospital, sino en las series presentadas, debieron ser intervenidos con una laparotomía exploratoria porque el diagnóstico diferencial era abdomen agudo por las formas de presentación. Y siempre iniciar rápidamente el tratamiento para mejorar el pronóstico, y remarcamos el marco multidisciplinario es una de las patologías que requiere la intervención de varios servicios, y bueno, y en el hospital hemos demostrado que funciona bien. Bueno, brevemente, muchas gracias. ¿Sí? Gracias, Pablo. Ahora la vamos a escuchar a Analía Muguerza. Bien. ¿Ahí ven bien? Sí, perfecto, Analía. Vale, bueno. Mi nombre es Analía Muguerza, soy farmacéutica del servicio. Bueno, junto con otras compañeras hemos preparado como este pantallazo de actualización en el tratamiento de COVID. Para arrancar, digamos, tratamientos específicos. Por ahora no hay ningún tratamiento específico contra el COVID. Sí se están investigando alrededor de 200 opciones terapéuticas o combinaciones entre las mismas, que están todas orientadas a lo que es el descubrimiento y desarrollo de intervenciones antivirales y también a la resignificación de fármacos que ya conocemos, pero que, bueno, que también estarían sirviendo para el tratamiento del COVID. Yo voy a bajar esto, perdón. Ahí. En cuanto a estas opciones terapéuticas que se están evaluando, es para atacar a las distintas fases que tenemos en la patología durante el transcurso de la enfermedad. La primera fase, que es la más viral, es donde van a actuar más los antivirales y el plasma convaleciente, y luego si a la fase más pulmonar, inflamatoria o de hiperinflamación, tenemos ya los inmunomoduladores. Ahí está. Sí tenemos que tener en cuenta que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, cualquier tipo de tratamiento antiviral, inmunomodulador o hemoderivados, que vamos a ver también, todos deben ser utilizados en el marco de estudios de investigación debidamente registrados, aprobados y éticamente aceptados. Arrancamos con los antivirales.
Aún continúa la provincia de Buenos Aires participando en el ensayo Solidaridad, que ya se viene llevando a cabo desde el año pasado, que las primeras ramas fueron las de hidroxicloroquina y lopirrito, que ya fueron suspendidas por evidenciar, digamos, escaso impacto clínico, y todavía se continúa participando en la rama del remdesivir. El remdesivir en realidad resurgió, ya había sido originalmente desarrollado para el tratamiento del virus de ébola, pero ha demostrado actividad antiviral contra varios virus de ARN, entre ellos el SARS-CoV-2. Lo que hace es unirse a la polimerasa viral, la ARN polimerasa viral, y de esa forma corta de forma prematura la transcripción del ARN, inhibiendo así la replicación viral. Y en cuanto a su autorización, la EMA ya la autorizó el año pasado y la FDA también, en junio y octubre, y nosotros lo tenemos aprobado desde abril de este año, y en los 3 entes reguladores lo han aprobado para esta indicación: adultos y pediátricos mayores de 12 años, mayores de 40 kilos, con neumonía por COVID que requieran oxígeno complementario. Esta es la presentación que nosotros tenemos en nuestro país: Veklury, Degador, es un polvo liofilizado de 100 miligramos, y la dosis recomendada para adultos y niños mayores a 12 años y 40 kilos es una dosis de carga de 200 miligramos, y seguido de una dosis de mantenimiento hasta 5 días o 10 de acuerdo a la gravedad clínica. Para niños menores a 40 kilos no hay una recomendación autorizada, pero el Ministerio de España hace una recomendación a la cual, el Ministerio de Sanidad de España hace una recomendación a la cual adhiere la SAP, que es una dosis de carga de 5 miligramos kilo, seguido de una dosis de mantenimiento de 2,5 miligramos kilo hasta 5 o 10 días, igual condiciones. En cuanto al costo, podemos ver, para un tratamiento de adulto promedio, estamos hablando de un costo de 370.000 pesos. Algunos estudios para nombrar, digamos, la justificación de esta aprobación del remdesivir. Tenemos este del grupo ACTT1, que es un ensayo clínico randomizado en pacientes con neumonía grave por COVID-19, donde fueron alrededor de 1.000 pacientes, mitad asignado con remdesivir, dosis de carga y luego de tratamiento, hasta 10 días o alta hospitalaria o muerte, y el otro grupo, el cuidado estándar. Lo que ellos observaron es que hubo resultados estadísticamente significativos en el tiempo de recuperación en los pacientes que recibieron remdesivir, pero en la mortalidad, si bien los resultados fueron mejores en el grupo con remdesivir, no son estadísticamente significativos. Otro estudio para nombrar es este, donde lo que compararon fue remdesivir 5 días versus 10 días de tratamiento, y encontraron que no hubo diferencias significativas en la tasa de recuperación ni de mortalidad en ambos grupos. Todo esto, por supuesto, es en adultos. En pediatría, la verdad que no hay nada todavía. Está este estudio que se está llevando a cabo en menores de 18 años que están participando estos países, pero la verdad que todavía no hay resultados publicados. ¿Qué es lo que dice la CONETEC? La CONETEC es la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud del Ministerio de Nación, y ellos, la verdad que por ahora, digamos, los resultados, los beneficios que se pueden ver en cuanto a efectos de la salud son modestos, que existen barreras, sobre todo por su costo, que es comparativamente alto, elevado, y en cuanto a recomendaciones, son condicionales, porque la verdad que todavía hay una escasa calidad en la evidencia para afirmar que el remdesivir puede cambiar la mortalidad, pero podría disminuir la progresión a formas más severas de la enfermedad. Ivermectina. Ivermectina, por ahora, por todos los entes reguladores, es un está aprobado como un antiparasitario con cierta actividad inmunomoduladora y antiinflamatoria. Pero ya en los últimos años se ha visto su actividad antiviral, y también se vio actualmente contra el SARS-CoV-2. En cuanto al mecanismo, lo que hace es unirse a un complejo de importina, que es la que ingresa al núcleo de las proteínas virales, y al unirse inhibe de esta forma la replicación viral. Ahí, digamos, se justificaría su mecanismo. Como antecedente en nuestro país tenemos este, que es un estudio que se realizó el año pasado, que participaron varios hospitales, fueron 45 pacientes en total, de los cuales a 30 la intervención fue de 0,6 miligramos kilo de ivermectina, que es una dosis alta para sus usos aprobados, en realidad comparando con ese uso,
pero ellos lo que vieron fue beneficios respecto al grupo que utilizó ivermectina, porque ellos medían la concentración viral en las secreciones respiratorias, y ellos lo que observaron fue una eliminación más rápida y profunda del virus cuando se iniciaba, sobre todo en etapas tempranas de la infección. Este estudio contó con aprobaciones, cuenta, digamos, con aprobaciones en ANMAT para también a futuro, pero la verdad que se necesitan más ensayos clínicos. Actualmente tenemos este estudio en Argentina que se está llevando a cabo, está en periodo de reclutamiento, donde lo que ellos quieren ver acá es la prevención en la hospitalización de estos pacientes. Se utilizarían 2 dosis de ivermectina al inicio y a las 24 horas. ¿Qué es lo que dice el CONITEC? En realidad todo rojo, por ahora no hay ninguna recomendación para su uso, ya sea en profilaxis o en enfermedad leve, moderada o grave. El único beneficio por ahora que ellos nombran es en cuanto al precio, ya que relativamente es bajo. El tratamiento, digamos, para una persona adulta rondaría alrededor de los 1.000 pesos. Y otra ventaja que también tiene es que sería un antiviral por vía oral. Digamos, eso corre también como un beneficio. Bien, nitazoxanida. La nitazoxanida es otro antiparasitario que también tiene una actividad antiviral con un buen perfil de seguridad y que ha mostrado también actividad in vitro contra el SARS-CoV-2. En cuanto a su mecanismo, lo que hace es bloquear la síntesis de proteínas virales y de esta forma, bueno, inhibe la replicación viral final y también tiene efecto en la inhibición de la producción de citoquinas proinflamatorias. En cuanto a ensayos, tenemos uno de los fabricantes en realidad está llevando a cabo 2 ensayos clínicos aleatorizados donde busca evaluar la eficacia y seguridad para la profilaxis post-exposición. Y esto lo está haciendo en trabajadores de la salud y ancianos residentes en centros de atención. Nosotros en nuestro país tenemos 2 estudios que se están llevando a cabo, uno por la Fundación Huésped, que es este primero que nombramos acá, donde ellos lo que quieren evaluar acá es también como su uso profiláctico frente a contacto estrecho, digamos, pacientes de contacto estrecho, y el otro, que está acá del Hospital Austral, ellos lo que quieren evaluar en realidad es como tratamiento en pacientes con COVID. Ambos son en adultos. Bien. Algo de inmunización pasiva. Acá tenemos al plasma de convalecientes y al suero equino. Como ventajas, digamos, de estos tipos de tratamientos, por ahí comparado con los anticuerpos monoclonales que vamos a ver, es que en este caso ambos tratamientos son anticuerpos policlonales, lo que también limita un poco el riesgo a ese escape viral que tenemos por las mutaciones frecuentes que podemos llegar a tener en el virus. También tienen buen perfil de seguridad, ya que han sido estudiados en otros tratamientos previos. Digamos, no es algo nuevo, sino que ya se ha utilizado previamente. Voy a tomar un poquito de agua, perdón. En cuanto al mecanismo de acción, es como un conjunto también, porque en sí no solamente es un suero con anticuerpos policlonales, sino que también tiene otras sustancias, como son las citoquinas antiinflamatorias, sustancias del complemento, albúmina, así que todo en su conjunto es lo que actúa. Bien. ¿Qué antecedentes tenemos en nuestro país? Podemos nombrar estos estudios. Uno es el PLASMAR, donde fueron pacientes graves que recibieron plasma con altos títulos de anticuerpos, y en este caso no encontraron beneficios en mortalidad o progresión clínica, pero lo que se le cuestiona es la fecha de inicio de síntomas, que fue alrededor de los 8 días. Claro, todavía. Otro estudio es de la Fundación Infant, que en este caso fueron adultos mayores de 65 años con comorbilidades o mayores de 75 que presentaban formas leves, se le administró plasma controlado con altos títulos de anticuerpos y dentro de las 72 horas de iniciado los síntomas. Y en este caso sí se demostró una reducción del 60% en la progresión a enfermedad grave. Y después tenemos este otro estudio donde lo que evaluaron fue la relación entre
el tiempo de administración y la mortalidad a 28 días en pacientes internados con neumonía, y ellos sí vieron una asociación con una disminución significativa de la mortalidad en los pacientes no ventilados y que se le había administrado dentro de las 72 horas. Bien, en la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos el registro único de donantes de plasma convaleciente, que es un programa de acceso extendido al plasma como opción de tratamiento, un plasma controlado con alto título y que no reemplaza otros tratamientos que podría estar recibiendo el paciente. Ellos, en este documento, están bien establecidas las indicaciones para adultos, que en realidad se basan en los estudios estos anteriores que le comentaba, más que nada por la edad, y que sea el inicio dentro de las 72 horas de iniciado los síntomas. Y para pediatría hace las mismas indicaciones, nombrando también los factores de riesgo a tener en cuenta, pero hace la salvedad de que a la fecha se desconocen los riesgos asociados en pediatría y en neo. Surge también de todo, digamos, este registro, un proyecto de investigación para estudiar el uso extendido del plasma, tanto en adultos y en pediatría también luego se aprobó, digamos, el mismo proyecto. En cuanto a las dosis, también están definidas. En adultos es una unidad hasta 70 kilos, mayor a 70 kilos son 2 unidades, y en niños, si es menor a 20 kilos, se debe utilizar plasma pediátrico a 10 mililitros kilo, y a partir de los 20 una dosis de adulto. Bien. Pasamos al suero equino hiperinmune. Nosotros tenemos el Covifab, que en realidad es también, digamos, un suero rico, controlado, con un alto título de anticuerpos policlonales, que se obtienen sí de animales que han sido inmunizados con la proteína S, que fue aislada, digamos, purificada del SARS-CoV-2. Se los inmuniza y bueno, se obtiene este plasma muy rico, digamos, se purifica y se obtiene este suero, digamos, muy rico en hiperinmune, en anticuerpos. Estudios tenemos que se realizó en varios hospitales y clínicas de la provincia de Buenos Aires, Neuquén y Tucumán, donde el objetivo fue analizar la seguridad y eficacia de anticuerpos policlonales equinos. La valoración principal fue la mejoría en 2 puntos de la escala OMS o el alta hospitalaria al día 28. La intervención fueron 2 dosis a 4 miligramos kilo versus placebo con un intervalo de 48 horas. Versus, bueno, los cuidados estándar. En cuanto a resultados, ellos en el punto de valoración principal no vieron cambios significativos, pero sí encontraron mejorías en pacientes con neumonía por SARS-CoV-2, sobre todo la severa. Y a su vez también evaluaron, digamos, un adecuado perfil de seguridad, ya que los efectos adversos fueron principalmente leves y no requirieron la interrupción de la infusión, ni tampoco impidieron la administración de una segunda dosis. Bien, en cuanto al aspecto regulatorio, la ANMAT, mediante una disposición el año pasado, lo aprobó de forma condicional y por el periodo de 1 año. Y este año, un consejo, digamos, de expertos, compuesto, digamos, por expertos de la SATI y de la SADI, hicieron estas recomendaciones para su uso con fines terapéuticos, donde lo recomiendan en pacientes con enfermedad severa y hasta 10 días de iniciados los síntomas, que cumplan, digamos, con estos parámetros, que debe ser administrado en ámbito hospitalario con monitoreo médico, no recomendado menores de 18 años, y la dosis, digamos, que vimos en el estudio, a 4 miligramos kilo con un intervalo de 48 horas, pidiendo venosa. Respecto, digamos, al costo, el tratamiento promedio rondaría alrededor de los 143.000 pesos. ¿Qué dice el CONETEC? Por ahora, la verdad que los resultados, los efectos, digamos, en la salud son inciertos, no hay recomendaciones con un desarrollo, digamos, apropiado, y que además, digamos, tiene una barrera que es su costo elevado también, como vimos. De esto, digamos, ya hablaron. Seguimos con inmunosupresores, inmunomoduladores.
Los corticoides, bueno, como ya han nombrado también, los corticoides es por ahora el único tratamiento que hemos demostrado eficacia, ya conocemos sus propiedades antiinflamatorias, inmunosupresoras, y uno de los estudios que nombramos es el RECOVRI, donde evaluaron la dexametasona en pacientes hospitalizados con COVID, donde observaron que redujo la mortalidad a 28 días en pacientes que recibían RM, bueno, u oxigenoterapia de otro tipo. La dosis definida, recomendada, es en adultos de 6 miligramos día, 10 días, oral o endovenoso, pacientes con hipoxemia o enfermedad moderada severa. Y en pediatría, la SAP recomienda una dosis de 0,6 miligramos kilo día, y la Asociación Española de Pediatría en realidad hace como una extrapolación de la dosis usada en el ensayo RECOVRI en adultos, y recomienda 0,15 miligramos kilo día cada 24 horas, con un máximo de 6 miligramos día. Sí hace la aclaración de que no están recomendados de forma general, pero sí valorar en situaciones de acuerdo a la gravedad clínica. Bueno, estas son las distintas alternativas, digamos, de acuerdo a qué corticoide tengamos disponible. Y en cuanto a la Conetec, como vemos, digamos, le da luz verde a los corticoides, porque la verdad que su uso se asocia con beneficios importantes en pacientes con enfermedad severa crítica, su costo relativamente bajo, y las recomendaciones son fuertes tanto en enfermedad grave y crítica. En lo único que, digamos, no recomienda y sugiere no utilizarlos es en pacientes con enfermedad leve o de reciente comienzo. Bien. También lo que se está estudiando son los corticoides inhalados. Este estudio, que es el STOIC, lo que hace es, por ahí la diferencia con lo que venimos viendo, que en realidad lo hace en adultos ambulatorios, porque ellos lo que quieren valorar es la visita de urgencias por COVID u hospitalización, además también de la resolución clínica. La intervención es 800 microgramos cada 12 horas hasta resolución de los síntomas versus cuidado estándar. Y en los resultados lo que ellos vieron fueron todos significativos a favor del budesonide. Después, además, en nuestro país tenemos este estudio que están participando un montón de hospitales, está también en periodo de reclutamiento, en pacientes hospitalizados con neumonía por COVID, y lo que ellos quieren evaluar es si la adición de budesonide inhalado reduce el fracaso en el tratamiento estándar. Es decir, que no hay una desmejoría, digamos, en la clínica y que puede llevar a otras intervenciones. Tocilizumab. El tocilizumab sí es un anticuerpo monoclonal, se une a los receptores de interleuquina 6, se inhibe así la tormenta de citoquinas. Para, digamos, sus usos aprobados, siempre hay que considerar que la indicación también depende de ciertos parámetros, como es el valor de la interleuquina 6, que debe ser mayor a 35, y también consideran el valor del dímero D, o por lo menos que esté en progresivo aumento. Estas son las dosis para sus usos aprobados. En general es una dosis única, entre 8 y 12 miligramos kilo, y se puede valorar una segunda infusión 12 horas después. No hay datos en menores de 2 años, y por ahora el Ministerio de Salud no recomienda su uso hasta que se conozcan resultados de varios ensayos clínicos que están en curso. Ya sea porque todavía, digamos, se desconocen la hora que sus efectos y además por su costo elevado. Es lo que saldría, digamos, para un tratamiento de adulto promedio, sería alrededor de 354.000 pesos. Bien. Lo que tenemos por ahí de nuevo del tocilizumab, esto se publicaron los resultados de este estudio a principios de este mes, que es un ensayo multicéntrico, donde los pacientes, adultos con estas condiciones clínicas, saturación menor al 92%, requerimiento de oxígeno, inflamación sistémica. La intervención fue tocilizumab entre 400 y 800 miligramos según el peso, y valoraron mortalidad, tiempo hasta el alta, indicación de ventilación mecánica a 28 días. Y los resultados, fueron los pacientes en total alrededor de 4.000, que fueron mitad y mitad, digamos, con intervención, y la otra mitad, digamos, cuidados estándar. Todos los resultados fueron estadísticamente significativos a favor del grupo que recibió tocilizumab, tanto en menor mortalidad, mayor porcentaje de alta, menor chance de evolucionar a muerte o asistencia respiratoria mecánica,
pero lo que hay que comentar acá es que la pequeña magnitud de este efecto, es decir, que se necesitan muchos pacientes para lograr el efecto en uno. Otros inmunomoduladores que no nos vamos a meter todavía mucho porque la verdad que no están disponibles, algunos, digamos, acá en Argentina, y de los otros por ahí que están disponibles todavía está muy verde todo y no se sabe, la verdad, no hay todavía resultados publicados ni nada. Algunos sí se están usando en otros países, el baricitinib se está usando en España, aquí en Rabono también en otros países, pero bueno, acá todavía no hay mucho más. Y para ir terminando, unos comentarios sobre el ibuprofeno inhalado. Saber, bueno, no es algo nuevo, ya surgió hace varios años, se está utilizando en pacientes con fibrosis quística por sus beneficios a nivel pulmonar. No está aprobado por ANMAT, pero varias provincias sí lo han aprobado para uso compasivo. La primera fue Córdoba, y el uso, digamos, en esta provincia ya fue brindando algunos resultados alentadores, porque en pacientes que cursaban la fase inflamatoria prevenía la progresión a asistencia respiratoria mecánica invasiva. Lo usan como tratamiento de rescate. Y en este contexto, el Ministerio de Salud de Tucumán, como proyecto de investigación también, elabora este protocolo de uso compasivo, donde define bien los criterios de inclusión, establece la dosificación, que es una ampolla cada 8 horas, y no debería superar los 10 días, pero bueno, por el momento solo hay observaciones médicas registradas, y hay que tener en cuenta que siempre debe utilizarse en instituciones médicas autorizadas, bajo estricto control médico, firma el consentimiento también, y bajo aprobación también jurisdiccional de que esa provincia lo tenga autorizado para uso compasivo. Sí, se pidió, digamos, está la solicitud de este ensayo clínico, el Pegasus, que quiere, digamos, investigar el efecto del ibuprofeno en pacientes con infección respiratoria aguda por COVID. Y bueno, para finalizar, en realidad, comentarios, digamos, en cuanto a antibióticos, como también han nombrado, no está indicada su administración sistemática, siempre valorar en función de la gravedad clínica y de sospecha de sobreinfección bacteriana, sobre todo porque hay que tener siempre sus consecuencias en la resistencia. En cuanto a vitamina D, que se viene comentando bastante, por ahora no hay evidencia tampoco clara de su déficit en la infección de SARS-CoV-2, y en cuanto a Soltamivir, solo utilizarlo en caso de coinfección con influenza. Bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias, Analia. Bueno, no veo preguntas en el chat, pero no sé si alguno de los oyentes tiene alguna duda, quiere hacer algún comentario. Compartir, no te dejan. Por nuestra parte, sí, agradecerle a los disertantes, nos parece súper importante que podamos compartir la experiencia vivida en nuestro hospital, con nuestras estadísticas, nuestra prevalencia de pacientes, nuestro seguimiento, y la actualización que hizo Analia a mí me pareció muy valiosa porque puso blanco sobre negro cuestiones en relación al tratamiento que vivimos todos a diario, incluso como aislados o por tener parientes, familiares que reciben, o se les indica un montón de cosas, una batería de cosas que queda más que probado que no son necesarias. No sé si alguno de ustedes tiene ganas de hacer algún comentario. Hola a todos, Viviana soy, no sé si con este barbijo. No, estuvo muy lindo todo, muchas gracias a María con la actualización, pero para decir solamente que tanto Pablo como nuestro servicio hablamos de PIMS, ¿no? Y el tratamiento puntualmente es de PIMS y no de todo el COVID como lo ella, ¿sí? Para que no confunda que no sea de antibiótico, por otras cosas, porque una cosa es el COVID agudo y otra cosa es el síndrome inflamatorio multisistémico. Que yo creo que vamos a tener que hacer una gran actualización con bibliografía de clínica y fisiopatología de ese síndrome, que es una entidad nueva. Solo se dio un pantallazo porque abarcaría todo un Ateneo,
Así que, bueno, por ahí compartir con los servicios que lo ven también, que son varios, que como dijo Pablo, que es multidisciplinario, y bueno, lo prepararemos para más adelante con inquietudes clínicas. Así que, bueno, Ujú. a todos, nada más, a todos los disertantes. Acá en el chat se les agradece a todos comentarios en este sentido. Bueno, si no hay más preguntas, nos encontramos en el próximo Ateneo, que será a mediados de junio, de base hematológica. Muchísimas gracias a todos por participar.